Bien, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta invitación que tenemos hoy día para reflexionar, debatir, intercambiar ideas respecto a un tema que a las chilenas y a los chilenos nos tiene camino a un hito histórico que significa participar activamente de la construcción, del diseño, de la ejecución de una nueva carta constitucional para nuestro país. Eh, Nos hemos congregado junto a dos importantes expositores con los cuales vamos a dialogar. Vamos a invitar también a que ustedes puedan hacer sus preguntas, sus comentarios, sus saludos. Y vamos a también a pedirles que una vez que pongan sus comentarios, nos indiquen desde qué ciudad se están contactando con nosotros. Quiero invitar entonces y dar la bienvenida y agradecer, por supuesto, al abogado Raúl Osorio. Muchas gracias, Raúl, por conversar con nosotros esta tarde y poder reflexionar en torno a este tema que es la nueva constitución para Chile. Bueno, un millón de gracias por la posibilidad de compartir con ustedes. Eh, es sin duda algo muy motivante el poder participar de este proceso que nos debe llenar de orgullo y de responsabilidad. Y bueno, disponible para todas las consultas, que en el fondo es lo que le va a dar sentido a esto que vamos a hacer en el día de hoy. Eh, Muchas gracias. Bueno, también tenemos de invitado a un sociólogo, un joven sociólogo, Pablo Cárcamo, que también va a compartir ideas y reflexiones con nosotros hoy día. Pablo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que en realidad con Raúl venimos trabajando con organizaciones sociales hace bastantes años. Somos, en particular, trabajamos con sindicatos, que es una organización social histórica a la que ha recurrido la clase trabajadora y por lo tanto tenemos mucho que recorrer a la hora de nutrirnos de nuestra propia historia como chilenos y los sindicatos. Entonces, ese es el ángulo, digamos, del cual busco presentar la siguiente, ¿no? Raúl y Pablo, un poco para abrir los fuegos esta tarde, la primera sensación que hay desde el ciudadano y la ciudadana a pie es que es una cantidad importante de expectativas que hay frente a la posibilidad de que sus ideas, sus intereses, puedan de alguna manera estar plasmados en la nueva carta. ¿Qué podría suceder si parte de esas necesidades, esos intereses, esos sueños no se vieran reflejados el día de mañana en la Carta Magna? Esa es una pregunta abierta y compleja. En general, las expectativas tienen que ver con la radical importancia que tiene el proceso. El proceso de definición constitucional es sin duda el elemento más importante en cuanto a establecer un eje en el ordenamiento jurídico. Y en ese contexto es muy relevante el hecho de que se tome y se dé el realce que corresponde. Por la condición que tiene el estatuto constitucional, es difícil, o su nivel de generalidad es difícil que se puedan resolver temas puntuales o específicos. Y esa puede ser una condición de decepción respecto al proceso. Es muy importante tener claro que aquí estamos estructurando las bases del ordenamiento. La base del ordenamiento equivaldría a decir el tronco. Los frutos vienen mucho después y dependen de la capacidad que se tenga para hacer germinar la idea y hacer estructurarla bien. Sin duda es un pilar básico, fundacional, que puede generar condiciones favorables, pero tenemos números, ejemplos históricos de extraordinarias constituciones que han dado malos resultados. Entonces, esto del pilar constitucional es un punto de partida radicalmente importante, pero que no asegura nada hacia el futuro, salvo el hecho de que vamos a tener un contexto nuevo,
reglas fundacionales nuevas y vamos a poder reestructurar la sociedad a partir de eso. La reestructuración en sí misma es un tema de el día a día de lo que vamos a vivir después. Eso no desmerece la radical importancia que tiene. Si no Sí. resultara el proceso en cuanto a los frutos efectivos, va a depender exclusivamente de la capacidad que tengamos de materializar los principios que seamos capaces de plasmar en un ordenamiento constitucional. Y en ese contexto creo que la labor de hoy, la que parte hoy, la labor organizacional primera, tiene que ir acompañado de una movilización efectiva y de un activismo que se centre en la realización efectiva de los principios que quedan en la Constitución. Es decir, creo que el germen de esta Constitución, que es la sociedad movilizada, que es la colectividad que es capaz de defender sus intereses más allá de lo cotidiano, eso debe marcar todo el proceso, tanto en la génesis de la Constitución como en lo que viene después. Pablo, ¿cuál es tu percepción? A mí me gustaría tomar estando de acuerdo con lo base que plantea Raúl, de que la Constitución, digamos, voy a reiterarlo un poco, que es más bien el marco sobre el cual se va a trabajar la política de un nuevo Chile, digamos, de un Chile del día después de la nueva Constitución. Me gustaría tomar la palabra que tú usaste, Jaime, de interés. Esto es muy importante para los principios de orden social en una sociedad sana, ¿va? Y me voy a tomar de la palabra interés porque el interés tiene mucha relación con la legitimidad. Cuando hablamos de delegados constituyentes, cuando hablamos de un proceso constitucional y de que los intereses se vean representados, no solo está en cuestión la suficiencia de una constitución, evidentemente, y lo que, no sé, el otro día yo escuchaba al señor H, que ha discutido harto sobre esto, y a Stingo, y ciertamente ambos coinciden de que, dadas las condiciones, es más posible que la constitución no zanje nada a que zanje cosas resolutivamente, ¿ya? En ese mismo plano, tanto como un quórum alto para cosas delicadas, como para un sí, para tener, no sé, una garantía explícita, o para prevenir una prohibición o otra garantía, se van a decir, el sí va a requerir los mismos votos que el no. Entonces lo que va a quedar en fondo puede ser incluso una carta magna más que nada permisiva, ¿va? Y lo importante va a ser el día después, y ahí tomo el interés. El interés va a ser fundamental que lo desarrollemos, que lo trabajemos, que sea capaz de cristalizarse en una propuesta, en un discurso, en, en hitos materiales que representen, ¿ya? La legitimidad, digamos, de un proceso constituyente tiene mucho que ver con el interés que representa. Y eso es uno de los puntos en cuestión hoy en día en Chile. Por ejemplo, el sistema de pensiones, ¿qué interés representa? Y hay un conflicto de intereses precisamente por la necesidad de rentabilidad de un administrador privado y la necesidad o el interés social de proteger, digamos, a nuestra misma sociedad en su etapa de vida de la tercera edad o en el fin de su ciclo de vida laboral. Entonces son dos intereses que lamentablemente, en términos muy estructurales y amplios, se vieron encontrados. ¿Ya? Y obviamente es uno de los puntos de fuga que generó esta movilización que puso en crisis la legitimidad no solo de la clase política que venía administrando este gobierno, sino la misma institucionalidad, los espacios de deliberación. ¿Ya? Entonces ahí yo, bueno, si quieres profundizamos más ratito, pero a través del Sí, sí, interés claro. uno Ya. puede rastrear las personas a las que convoca, pero también a la vez puede empezar a pensar nuevas formas de participación, no solo consultiva, sino vinculante, permanente y no a través de hitos esporádicos, que no necesariamente tenga que explotar una movilización social para que la institucionalidad permee, digamos, la voluntad popular, si quiere entender, ¿me entiende? Eso por ahí. Perfecto. Bueno, ustedes tocaron un tema muy importante. Vamos a abrir los fuegos, por así decir, con el abogado Raúl Osorio. Pero quiero dejar dando vuelta ahí en la pelota, porque estamos en un contexto distinto. Estamos en un contexto donde la institucionalidad se ha desmoronado, se cayeron los héroes, la iglesia, las Fuerzas Armadas, el gobierno, el poder legislativo, el poder judicial, el Estado completo. Y eso lo vamos a dejar dando bote para la segunda vuelta. Quisiéramos entonces comenzar con la exposición del abogado Raúl Osorio. Raúl, adelante. Sí, perfecto. Bueno, creo que es muy importante eso de punto de partida, entender que
tenemos una crisis de las instituciones. Eso yo creo que esto, lo que hemos vivido recientemente como un acto plebiscitario de manifestación popular, tiene que ver con que las instituciones y el formato institucional se vio colapsado. Y en ese contexto tenemos algunas consecuencias muy evidentes del plebiscito, muy evidentes, voy a tratar de ser como lo más riguroso posible, y aunque sea majadero en la presentación, vamos a tener una convención constitucional que va a suponer una elección completa de todos sus integrantes. Situación muy relevante que debió ser considerada desde el inicio. Tenemos un proceso que es bien complejo, un proceso que supuso la aprobación de la elección de constituyentes, el cambio de la constitución. Después tenemos un proceso de elección de constituyentes y luego tenemos un plebiscito de salida. O sea, es un rodeo bastante grande para lograr un propósito que es muy encomiable, pero que en realidad podría haber sido bastante más directo. Quiero hablar un poco del contexto jurídico en que opera esto. En general, el tema del proceso constituyente, lo que vamos a vivir pronto, eh, está presidido por la modificación de las normas constitucionales y en este momento consta de tres disposiciones legales que reglamentan ciertos aspectos del proceso. Uno es la ley 21.200, que modifica la Constitución, la ley 21.257, que establece las normas del CERVEL para los procesos electorales, y la ley 21.267, que establece los elementos del financiamiento que están relacionados al proceso constituyente. Eh, en general, si tuviésemos que visualizar dónde están los problemas que vamos a enfrentar, vamos a tener tres grupos de problemas que tienen diversos niveles de tratamiento y diverso grado de resolución legislativa en este instante. El primer problema que estaría, entre comillas, resuelto en lo formal es el tema de la paridad de género. La paridad de género es un elemento determinante de todo este proceso, donde había un compromiso completo, sin distingo de género para lograr el objetivo de la Constitución. Es algo que debiera y que podría estar anticipado en las normas que les comentaba anteriormente, que podrían garantizar una efectiva paridad de género. En segundo término, tenemos un problema pendiente que es bastante serio en cuanto al tratamiento, que dice relación también con los fundamentos de un Estado intercultural, que es el problema de los pueblos originarios o la participación excluyente de los pueblos originarios. Es un tema que va a tener bastante análisis, que se discute día a día, que tiene una dinámica propia, pero que es una dinámica fundamental a la hora de que el proceso sea abierto y democrático. Y el tercer punto, que es el que quiero particularmente referirme en este momento, dice relación con la participación de independientes. ¿Por qué es tan relevante la participación de independientes? Porque hablamos que este era un movimiento que tenía un componente de crisis de los fundamentos de la institucionalidad y tiene que ver con condiciones que son bastante objetivas. La encuesta del Centro de Estudios Públicos de enero del 2020, que no se ha ido reiterando con la frecuencia que uno quisiera, marcó que los partidos políticos tenían un reconocimiento del orden del 2%, el Congreso en el orden del 3% y el Ejecutivo en el orden del 6%. Estamos hablando de niveles de legitimidad casi nulos, estadísticamente despreciables. Y eso supone que este movimiento cuestiona las bases de esa institucionalidad y a quienes lo representaban. Y en tal contexto, la figura del independiente surge como una condición extremadamente importante, la participación del independiente, que como seguramente lo desarrollará Pablo, no es un apolítico, es todo lo contrario de un apolítico, es alguien que tiene un compromiso con la realidad política. Y las organizaciones que se levantaron, las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales, canalizaron en buena medida las condicionantes que determinó que el movimiento social tuviese los resultados que tuvo. En tal contexto, quiero referirme a cómo debe ser la participación de los independientes y dejar en claro algunos de los problemas que vamos a enfrentar. En primer término, un independiente puede presentarse de manera singular. ¿A qué es lo que supone que sea singular? Una persona que reúne ciertos requisitos, requisitos de participación ciudadana que están en el artículo 13 de la Constitución, y esa persona pueda postular en forma autónoma, completa. Se establecen ciertos quórum de participación en relación a la última elección de diputados,
que determinan que una persona pueda participar. Esa es la primera forma, la más elemental, un independiente que participa solo, al cual se le exige el 0,4% de las personas que participaron en el proceso electoral anterior. La segunda fórmula es la lista de independientes. Aparece, y se lo anticipo, como el mecanismo más aceptable para poder lograr la participación efectiva de independientes. ¿Eso por qué? Porque nuestro sistema está estructurado para favorecer las listas, tanto de independientes como de partidos. La tercera forma de participación es la participación normal que van a tener los partidos políticos que quieren apropiarse del proceso constituyente y van a tratar de reinsertarse, como lo han tratado de hacer en este momento, a través de una profusión legislativa que generó mucha visibilidad. La cuarta forma de participación es del independiente en partido político, el independiente invitado, que participa de esa fórmula que determina que la posibilidad de que ese independiente tenga representación dentro de la estructura del partido. ¿Cuál es el problema que nosotros vamos a visualizar? Y se lo planteo como una alternativa eh, para leer entre líneas lo que está pasando. Eh, las rebajas de los quórum que se están haciendo en este momento para favorecer los independientes, vale decir, un, eh, un independiente debe recibir o debía recibir originalmente el 0,4% de la participación para inscribirse. En este momento va a ser, entre comillas, favorecido teniendo solo el 0,2%. La lista de independientes tenía que reunir el 1,5% del electorado y ahora va a ser, entre comillas, favorecidas con el 0,5%. ¿Qué es lo que puede pasar? Que tengamos profusión de independientes. Y esa profusión de independientes puede determinar que tengamos muchas candidaturas independientes y muchas listas independientes. La consecuencia inmediata de eso va a ser favorecer a las estructuras de partido que van a votar como partido. Entonces, el llamado es que a que si hay un movimiento independiente, ese movimiento independiente debe ser capaz de aglutinar una masa significativa de electores, no solo para participar, sino para efectivamente ganar una elección. Hay un calendario que es extremadamente estrecho respecto al proceso constituyente. El 11 de abril debiéramos estar en pleno proceso de elección. Las inscripciones de las candidaturas independientes son hasta el 11 de enero del año 2021. Y si queremos hacer algún movimiento electoral, es decir, por ejemplo, hablamos en algún momento de radicar territorialmente a determinados grupos de trabajadores que están excluidos por su sistema de trabajo. Hablo, por ejemplo, del caso de los trabajadores mineros. Si quisiéramos domiciliarlos en su faena, el plazo expira el 21 de noviembre del 2020. Es decir, tenemos un calendario bastante estrecho, hay que generar una dinámica legislativa que permita generar estrategias y, en definitiva, hay que actuar con las reglas del juego que son equitativas, pero que enfrentan a un grupo que no está organizado, que no existe en la realidad como un ente coherente, versus profesionales del sistema político que han profitado del sistema político y que además lo crearon. Entonces, creo que la tarea para los movimientos independientes, que son los legítimos, que son quienes propiciaron el cambio o llevaron a este entorno de modificación constitucional, es una tarea bastante importante que debe ser a un tranco acelerado y que debe contar con niveles importantes de organización para que se logre la representación efectiva. Básicamente eso les comento y obviamente es un tema que da para bastante y es importante después tratar de abordar las preguntas que corresponden. Sí. Bueno, Raúl y Pablo, vamos a ir eh, dando a conocer algunas de las preguntas también que nos están llegando. Y tengo dos informaciones importantes. Cuando nos manden los saludos y los comentarios, por favor indíquenos de qué ciudad están haciéndolo, para ver cómo estamos conectados en el país. De hecho, Pablo está hoy día en Punta Arenas, ¿no? Así es, Jaime. Está Está en Punta desde Arenas. Magallanes hablando. Magallanes, la República Independiente Magallanes, exactamente. Y quiero contarles a nuestros seguidores, que ya son más de 30, quiero contarles que Grupo Impulso me ha encargado sortear al final, ¿no es cierto?, de nuestro espacio de hoy día. Vamos a sortear varios libros. Uno de ellos, Economía y Política y Territorio, Las Huellas del Futuro, Apuntes Municipales por una Nueva Constitución, ¿no es cierto?, de María José Becerra y Iván Borkowski. Un libro realmente interesante e importante, que debe estar ahí en el contigo.
Vamos al tiro contigo en tu exposición y después de la exposición de Pablo vamos a abrir las preguntas que hoy nos están llegando a través del chat del Facebook Live. Así que adelante, Pablo. Bueno, muchas gracias, Jaime. Raúl, bueno, yo en realidad voy a presentar complementando la buena exposición de Raúl, una aclaración. Digamos, voy a partir describiendo el contexto para poder explicar qué es lo que presento. En el caso de este escenario político que se vive hoy en día en Chile, de la crisis, de la legitimidad de las instituciones, del Estado, de los partidos políticos, eh, también hay una crisis subyacente, ¿ya? Que quiero, o sea, no soy yo quien propone esta tesis, ha salido al debate, pero es muy importante, lo retomo desde la discusión del interés, que es de, obviamente, la forma de hacer política en Chile, ¿ya? La forma de, entonces, ¿qué quiere decir hacer política en el fondo? O sea, la forma en la que se pueden cambiar las cosas en Chile o las que se pueden adaptar o las que se pueden proponer cosas en Chile. ¿Ya? Los 90, la época de transición, en realidad, de gobernanza, y el 2000, del 2000 al 2010, son épocas de mucho lobby, de un bipartidismo de facto, ¿va? Son varios partidos, pero en realidad siempre se habló de dos grandes conglomerados que cambiaron de nombre, pero sobre todo hay una cuestión más allá de los colores políticos que tiene que ver con el sistema, cómo el sistema admite el cambio de la realidad social, ¿ya? O el cambio de la realidad institucional. Y es que la diversidad, y Chile es un país muy diverso en culturas, en etnia, pero también geográficamente, y por lo tanto, en términos de necesidades de cobertura del Estado, también lo es, ¿ya? Y el problema de esto es que la diversidad se parlamentarizó, o sea, las particularidades que no se conglomeraban en un gran núcleo de el chileno, sino que tenían que ver con el del sur o el del norte, se procesaron a través del Parlamento con senatoría y diputaciones. Y el problema se repite, y es como bien lo describe, se repite con el sistema de elección ahora de los delegados constituyentes. El problema detrás es que en el fondo el sistema está admitiendo aquel que se conglomera, aquel interés conglomerado, en el caso que denunciaba Raúl es el partido, que va a votar cuadrado por algo, buscando efectividad en el uso del voto, versus la diversidad, que puede tener un interés más legítimo, pero ante tal diversidad de intereses a representar, por un lado el territorial, por otro lado puede ser incluso el laboral, el minero, el derecho a las aguas, y cada delegado tenga su propia cruzada, en la diversidad y en esa dispersión, lamentablemente el sistema de listas te va a filtrar, ¿ya? Y esa crisis que repite un poco el sistema de listas es la que venía teniendo el sistema político en general en los 90 y en el 2000, ¿ya? No había que cambiar nada de lo que se dejó, y aunque se quisiera cambiar, teníamos esto. Y aunque el Parlamento lograra algo, teníamos el Tribunal Constitucional. Entonces habían, como bien lo dice un profesor, mi profesor Garretón, Manuel, eh, hay unos enclaves ya que tienen a la institucionalidad chilena cambiada. Y eso fue a lo que se apostó con el proceso constitucional. Cambiar los enclaves, los candados que impedían cambios reales en la institucionalidad y en la realidad social de Chile. ¿Ya? Y en ese escenario de delegitimación, la condición de posibilidad de ese cambio no lo permitió la institucionalidad, no lo permitió los partidos ni la clase política, no lo permitió el hecho de ir a votar cada 4 años. Lo que lo permitió fue la movilización social, algo que no está admitido por el diseño previo. Entonces tú te cuestionas, entonces si no está admitido por el sistema previo y no lo ha logrado nadie de los actores políticos del sistema previo, ¿por qué hay que usar el sistema previo para generar los cambios de facto? Entonces yo creo que este escenario tiene una oportunidad de generar un nuevo escenario. Ya, obviamente, el Chile del día después, digamos, pongámoslo así, ese Chile del día después tiene el desafío de plantearse la política de otra forma, que no sea parlamentaria en la diversidad, que el gobierno, el excesivo presidencialismo o el centralismo, eh, es más, la forma en la que se participa ciudadanamente, que no sea solo votar, o que la participación de las políticas públicas más progresivas no sea solo consultarla a la comunidad, sino que la comunidad tenga un voto vinculante, incluso algo previo, el diseño de la intervención del Estado en espacios donde deba intervenir, seguridad social, prevención, es decir, que las organizaciones sociales estén a la base de la vida misma y del cambio mismo de la vida política y social del Estado o de la nación chilena.
¿Y por qué las organizaciones sociales? ¿Y por qué propongo este actor? En vez de, o sea, obviamente se canalizan hoy en día en una dispersión que hay independientes, etcétera. ¿Cuál es la gracia de una organización social? El anclaje a la realidad a nivel colectivo, ¿ya? Y eso es muy importante. O sea, en el sindicato mismo, el sindicato como tal hoy en día responde a la unidad productiva, por ejemplo, eh, a la empresa misma. Y con el multiroot tuvimos el problema de que al final el sindicato tenía que negociar con el root en un tiempo, ¿ya? Y no era con, en realidad, la empleadora o el conglomerado o la junta del holding. Esto pasa en todas las áreas que cubre la vida social, en el territorio también, en la tercera también, en lo territorial también. Por eso me gustaba traer ejemplo, la organización, traería ejemplo la organización de Ucamau, una intervención inmobiliaria de subsidio de vivienda, se negoció vinculantemente con la Junta de Vecinos asociada a la organización territorial de Ucamau, que generó hoy en día el barrio Maestranza 1, que le dio vivienda a 426 familias, y donde ellos no solo votaron si lo aprueban o no, fueron parte del diseño, exigieron, digamos, la forma en la que se iba a usar los espacios, por ejemplo, de libre disposición o de común uso, o también el, el diseño del uso del espacio en los 62 metros cuadrados, que se iba a priorizar. Entonces, ese tipo de cosas, ese formato de nueva participación es el desafío que tenemos como sociedad si vamos a cambiar los problemas que nos hicieron generar este escenario de cambio. Si te vamos a cambiar el lobby, el bipartidismo, la deslegitimidad de la clase política y todo ese tema, tenemos que incorporar nuevos deberes, nuevos atributos y una nueva cultura política a la hora de vivir en Chile. A eso, esa es la propuesta que yo traigo al debate, digamos, critiquémosla, descarnémosla. ¿Y por qué a través de la organización social? Porque ahí está el otro pero, que el individuo como tal no está sujeto a ningún control. Entonces, ya caudillos hemos tenido en la historia política de Latinoamérica, hemos tenido en Chile. Entonces, ¿a qué control se puede sujetar una persona que representa un interés legítimo? Por ejemplo, un independiente que dice yo, que soy de los no más FP, no sé, de Antofagasta, soy quien lo representa. Precisamente la organización social que está detrás de él. Por eso yo creo y estoy de acuerdo con la crítica que establece Don Hugo en los comentarios, de que se deja de lado a los dirigentes en el sentido de la precaución de que las dirigencias sociales no debieran presentar un problema, sino justamente lo contrario, la condición o la certificación de legitimidad del interés representado. Van a representar a los individuos que se asociaron para poder solucionar el problema que él les convoca a todos ellos colectivamente. En un sindicato serían las relaciones laborales, las relaciones de poder intrínsecas, las condiciones de remuneración, seguridad y salud, pero en un territorio puede ser la junta de vecinos, los problemas de pavimentación, de sanidad, de luz, de espacios verdes, de áreas verdes. Pero la gracia que va a tener una organización social por sobre un individuo con una iniciativa es que además el representante va a estar sujeto a la fiscalización permanente de sus propias bases. Y en esto estamos integrando entonces a la actividad política un nuevo sistema, o un nuevo actor social, pero actor definido en este caso, ya no por voluntad o porque lo impuso con poder fáctico, sino definido en un marco constitucional que lo integre, la participación de los actores sociales a la base de la sociedad, que son las organizaciones sociales. Esa es la propuesta que traigo para debatir. Y ese desafío no es menor, requiere educación cívica, requiere que el colectivo se haga cargo de incluso la legislación vigente, de acuerdo en torno a lo que esté organizado. Pero ciertamente es, es una propuesta que traigo de la forma de ir puliendo un poco la impermeabilidad que tuvo el sistema político vigente, que obviamente está diseñado para no cambiar. Pero eso, no sé, Jaime, si te parece la Sí, o sea, propuesta. todo me parece. Mira, hay varios comentarios, Raúl, Pablo, que son muy Por favor. interesantes de irlos socializando también. Aquí me parece un comentario muy interesante de Ronald Salcedo, ¿no es cierto?, que dice cómo enfrentan este proceso, ¿no es cierto?, o cómo enfrentamos este proceso cuando las diferentes organizaciones estamos distantes y centradas a trabajar al interior de las empresas y claramente tenemos una desconexión con la ciudadanía a la que también pertenecemos. Raúl, Pablo. Sí. Ya, Yo creo que ambos podemos abordar esa pregunta y a mí me resulta muy interesante lo que plantea Pablo y lo que induce Ronald.
en el sentido de que la organización social tiene legitimidad intrínseca. A diferencia del candidato, cuando hablamos de un candidato, hablamos de una persona natural que tiene cierta vocación de servicio, no sabemos si público o privado, pero que en definitiva no representa un interés. La organización social sí determina un interés, ya sea a nivel social, al nivel territorial, al nivel laboral. Y en tal contexto, creo que la inserción particularmente creo que de los sindicatos, que son los que se centran en la empresa. Nosotros tenemos un modelo de sindicalismo de empresa que ha sido impuesto, no ha sido un modelo que haya nacido de las organizaciones, un modelo que es bastante funcional y que genera la percepción de que el sindicato es una entidad aislada del contexto social. Nosotros hemos visto, tenemos un entramado constitucional y legal que ha generado exclusión del dirigente sindical y del dirigente social de la vida pública. Se ha hecho una exclusión que es forzada y que existe solamente en nuestro ordenamiento. El resto de ordenamientos constitucionales no establece este sesgo que separa al dirigente sindical o al dirigente estudiantil o al dirigente local de la actividad pública, de la actividad política. Tanto es así que esta ley que tenemos, que modificó la Constitución, la 21.200, establece un sesgo bastante claro para restringir la participación de los actores sociales en la vida política. Por ejemplo, quien desempeña un cargo directivo, ya sea de naturaleza gremial o vecinal, eh, al momento de realizar la inscripción en el proceso constituyente, cesa automáticamente sus funciones. Esta locución del cargo directivo de naturaleza gremial involucra también a los sindicatos. Y es una restricción que no tiene ningún fundamento, que no se puede comparar al tema de la influencia que puede tener una autoridad pública o alguien que detenta un cargo administrativo. El tema es cómo las organizaciones sindicales, que creo que son las más alejadas de la comunidad del territorio, logran insertarse, creo que nace de condiciones como esta. Es muy determinante que se tenga la sensibilidad de que los trabajadores sindicalizados son actores políticos, tienen vocación política, deben referirse a temas ciudadanos y deben ser actores en el contexto constitucional. ¿Cómo se logra? Esa es la gran tarea de los próximos días. Y cuando hablo de los próximos días, no es una tarea de los próximos días como una cuestión que se lanza al infinito, es la tarea de los próximos días, de mañana mismo. ¿Por qué? Porque tenemos que ser capaces de que la organización social tenga una base territorial, y no solo territorial, una base electoral. Entonces, cuando estamos en este contexto concreto de un proceso tan determinante como el proceso constituyente, porque elecciones de gobernadores no hemos tenido nunca, pero las vamos a tener para siempre. Elecciones municipales las tenemos desde siempre y las vamos a tener hasta el infinito. Y las elecciones de todos los cargos que carecen de legitimidad en el momento, las vamos a tener siguiendo en el futuro. Pero este contexto constitucional de elección constitucional es inédito, es irrepetible. Vamos a tenerlo ahora. Y cuando hablamos de que tenemos que materializarlo en una condición concreta electoral, supone que el trabajo tiene que ser de ahora mismo. Desde ahora ser capaces de que los que estén aquí participando nos vinculemos, que generemos propuestas, que nos conozcamos, que seamos capaces de generar confianza y generar, en este contexto concreto, electores con capacidad de ser elegidos como representantes constituyentes. Creo que la respuesta es abierta, en el sentido de que no hay una solución clara para algo que no ha tenido precedente en el pasado, pero creo que el tema de cómo nos materializamos y nos insertamos en la realidad, en este momento es una condición de sistema electoral y de elección de constituyentes. Creo que es una cuestión total y absolutamente tangible. Acá, discursos un poco de retórica florida para tratar de hacer procesos de largo alcance, nos queda fuera de plazo. Tenemos un calendario estrechísimo, estrechísimo. Entonces creo que el trabajo que se puede desarrollar de aquí en adelante es lo que va a determinar que se puede hacer algo o no. No sé si le respondo a Ronald, la verdad. Pablo, por A mí me favor. gustaría tomar un poco, sí. Mira, muy de acuerdo en lo que dice, pero voy a, digamos, ofrecer otro lado. Es, es real que el sistema, por un lado, aísla al sindicato como un actor que se pueda entender como integrado en el resto de las dinámicas políticas del país. Sin embargo,
Y retomando un poco lo que venía diciendo, la organización social y sus propios desafíos de ser un agente, interlocutor legítimo, representativo, que los intereses los logre cristalizar en objetivos y esos objetivos los logre conseguir, eh, requiere desafíos organizacionales también, no solo de legitimidad política y no solo de convocar y participar, sino que hay dos funciones, una la de lograr el objetivo como organización social y otra la de sostenerse en el tiempo como organización social. Y la segunda, yo creo que los sindicatos la tienen muy clara, sé que no estamos inventando la rueda, pero yo creo que además son campeones y ejemplos de cómo ante un contexto tan desfavorable como el sindicalismo en Chile, que tiene la legislación en contra, la cultura en contra, porque la gente no busca sindicalizarse y las tasas de sindicalización en Chile son bajísimas, aún así subsisten dentro de los que subsisten hemos logrado ver milagros sociales, si se quisiera decir, como las huelgas alegales o ilegales, dependiendo si están penalizadas o no, como se entienda, pero si están fuera de norma, más allá de la negociación colectiva arreglada, quiero decir. Eso es propio de un ejercicio sindical de organización entre trabajadores en función de un interés común y buscando un objetivo que satisfaza a todos por igual, o sea, a la condición de trabajadores. Entonces, al poder haber observado este tipo de milagros, estamos diciendo, puta, en realidad el sindicalismo chileno con todas en contra de algo sabe, y si sabe de algo es de sostenerse en el tiempo, y yo creo que esos son aprontes que dirigentes sindicales podrían traer a la mesa en un nuevo Chile, con una organización política, o sea, con esta interacción participativa y vinculante con las organizaciones sociales. Lo segundo que me gustaría decir sobre todo es que ciertamente se requiere un desarrollo, pero hay que sacarse el sombrero a quienes se hacen cargo de sostener las organizaciones sociales como individuos. Una cosa es participar, votar, deliberar, y otra cosa es ser el responsable de que las reuniones se lleven a cabo, de que haya un acta, de que haya financiamiento, de que haya organización. Y en ese plano, y estos elementos que se llaman dirigentes sociales, hoy en día están cargados más bien con el estigma de que buscan un interés. En realidad está muy plasmado el miedo del interés personal por sobre el colectivo y la instrumentalización de los espacios colectivos. Pero ciertamente ese miedo ha generado más contras que pros en el sentido de que ha impedido grandes procesos desde los actores colectivos. El sindicalismo ahí tiene harto que entregar también. ¿A qué me refiero con esto? Es en el hecho de que se puede madurar el objetivo que se persigue y no remitir solamente a lo gremial. El sindicato no remite solo a cuestiones de remuneración, ¿ya? O de seguridad en el trabajo. Remite al concepto del el formato de vida que se lleva cuando eres un trabajador, sobre todo en el minero, cuando trabajas en zonas de altura, aisladas, 7x7, incluso antes se veían otros sistemas de turnos peores, donde en términos prácticos estás asumiendo que la mitad del año la vas a pasar en un lugar que no es de tu propia deliberación estar, en un campamento, y la vas a pasar en función, o la mitad de tu año, la mitad de tu vida laboral la vas a pasar en función del interés, digamos, productivo y no propio. Entonces, eso implica a la vez que la otra mitad del año bajas a tu casa a tener 7 días libres, ya, perfecto, se entiende como de descanso por el sistema de trabajo, pero eso condiciona a un tipo de sujeto social que es muy distinto del que trabaja administrativamente. Entonces el sindicato puede llegar a entender y debatir ese tipo de cosas, puede remitir a la condición social del trabajador. Y la discusión por la jornada laboral que se estaba dando antes del estallido social era muy interesante justamente porque podía llegar a esto. ¿Cómo vamos a tener una sociedad en la que se participa colectivamente a través de organizaciones sociales si no queda tiempo para nada después de trabajar? O si quedamos exhaustos después de trabajar. La extensión diaria, el ciclo mensual de trabajo, el ciclo semanal de trabajo, son cuestiones que el sindicato puede traer a la mesa a la hora de debatir constitucionalmente. ¿Ya? Y esas son cosas que ciertamente anclan al dirigente sindical con la sociedad. Ahora, no a través de lo que se espera, que es la opinión pública y el concepto de ciudadanía, que es el sujeto político, digamos, de la sociedad civil, pero sí a través del sujeto social, que es el trabajador quien trabaja para vivir y luego quiere vivir. Y esa parte en Chile está un poco de lado, sobre todo en los sectores de los que venimos trabajando con Raúl. ¿Ya? Ese me gustaría traer, o sea, que se profundice esa idea. El sindicato sabe subsistir con la contra, sabe mantener una organización y a la vez puede remitir a cuestiones que son profundamente sociales desde el trabajo.
como lo es el tiempo que tengo para pasar con mis hijos o con mi familia en el hogar, o los días de horas hábiles que me quedan en un día para hacer trámites. Ahora, ¿es suficiente, Pablo, Raúl? Aquí voy a leer una pregunta, pero se la voy a dejar tirada, una inquietud mía. ¿Es suficiente levantarse esa mañana o esa tarde, ir a votar? ¿Eso te transforma en un ciudadano activo? ¿O hay que ir un poco más allá? ¿Hay que ingresar en un tipo de organización que pueda sostener algo más deliberante, donde yo pueda incidir a partir de mi interés y mis necesidades, digamos, en el barrio, en la comunidad, en la ciudad, para que mis expectativas, mis sueños de un nuevo Chile estén plasmados? Este es un proceso histórico, lo han dicho todo el mundo, pero es bueno reiterarlo. Esto es una oportunidad histórica que tenemos chilenas y chilenos, tanto en el territorio como en el extranjero. Hubo una importante cantidad de personas que votaron desde el extranjero en el último plebiscito, esperar que se multiplique, que pueden y deben participar más allá de levantarse y meter el papelito en la urna. Yo creo que necesitamos Mm. activar esa relación que hablaba Salceo. Pero mira, hay una pregunta para ambos, pero especialmente para Raúl. La hace Manuel Cofré, dice, solo una consulta, ¿cuál sería el mecanismo real para ganar la constituyente desde el mundo independiente? Sí. Y aquí hay concomitancia y hay frontera con la decisión que puedan tomar los distintos partidos políticos, ¿no? Yo Raúl. creo que, sí, a ver, la pregunta creo que aterriza el debate. Yo creo que este es un tema que hay que abordarlo de la perspectiva completamente electoral. En primer término, candidaturas independientes sin lista están en desventaja por una cuestión aritmética. ¿Y eso por qué? Porque, en definitiva, la lista va a poder inscribir un número mayor al de los cargos que estén disponibles. Por ende, el potencial de crecimiento de ese tercer candidato de la lista que no compite por el primero va a sumar más que los independientes en forma aislada. Entonces, es muy importante que el voto independiente, que estamos hablando del voto independiente calificado, yo creo que el voto independiente es el voto independiente del que no es partido, pero que sí pertenece a una organización social. ¿Ah? Una organización social, sea una organización sindical, estudiantil, territorial, la que sea, pero pertenece a una organización social. Lo importante es que se logre un consenso de organizaciones sociales de diversa naturaleza que logren posicionar listas, una lista, ojalá por circunscripción. Y esa única lista no va a desagregar el voto que es refractario al partido político o a la estructura de la diputación o de la senatoría. Es decir, hay que ser capaz de que el movimiento independiente se organice de manera tal de que no replique candidatura o no replique lista, porque eso va a dividir el grupo en desmedro o en favor de los partidos tradicionales. Eh, Creo que es muy importante el hecho de que este tiene que ser un tranco forzado, pero tiene que ser eficiente. Es decir, que a tan poco tiempo, y yo les quiero volver atrás un tema que no podemos dejar de ver. Si no hubiese existido pandemia, la elección de constituyentes ya habría sido. Sí. Es decir, nosotros tuvimos un tiempo de reflexión, de maduración, de crecimiento que permite afrontar este tranco forzado con cierta condición de reflexión. Pero si no hubiésemos tenido esta pausa tan concluyente, estaríamos en pleno proceso. Ya estaríamos en el proceso de elaboración de la nueva constitución. Ahora, más allá de la ingeniería electoral o del tema específico, creo que acá lo que corresponde es que en la nueva forma de hacer esta política, el representante del interés, que va a ser el que nace del conglomerado independiente o el grupo de conglomerado independiente, esté en permanente revisión y que tenga que sufrir el escrutinio completo y constante durante todo el proceso constituyente del grupo que lo colocó. Porque en definitiva representan el interés. Entonces, esto tiene que ser un proceso que nace con el elector, pero que no termina con la elección, que sigue todo el proceso constituyente. Porque bien sabemos, y yo creo que una lección que tenemos que entender acá, es que la calle desbordó la institución y por ende la calle tiene que seguir manifestándose, porque este es un tema en el cual tiene mucha importancia los adjetivos, el cómo se hacen las cosas,
el que existan capacidad de las organizaciones de plasmarse, de hacerse visibles, de estar, depende en buena medida del resultado que vamos a tener. Y en buena medida ese resultado va a depender de que nuestros electores, los que van a ser nuestros candidatos y nuestros constituyentes, tengan que rendirle cuenta permanente al grupo que los escogió, porque representan un interés concreto o una organización concreta. En ese contexto yo creo que son las dos cosas: tener mucha racionalidad para el efecto de generar esta ingeniería electoral, pero tener la capacidad suficiente para hacer un seguimiento constante en el tiempo, de manera que este proceso no sea un proceso de personas aisladas. Debe ser efectivamente un proceso que se encamine a la participación efectiva. Paulo, me surge una inquietud en relación a lo que nos han ido comentando, preguntando nuestra audiencia hoy día. Y tiene relación con que los escaños preferenciales a los pueblos originarios se deben a un elemento que no es menor, y es que son justamente pueblos originarios, a diferencia, por ejemplo, de otro tipo de entidades u organizaciones que también quisieran estar representados, ¿no es cierto?, en este constructo de la Carta Magna. O sea, vale decir a aquellas personas con capacidades distintas, etcétera. En el caso de los pueblos originarios hay un acervo distinto. Son quienes, de alguna manera, fundaron el territorio, son quienes nos precedieron. Entonces, tienen una importancia que hoy día tengo entendido, ustedes me corrigen, son 25 escaños, ¿no? Los que les corresponderían a los pueblos originarios en esta construcción o en este equipo de construcción de la Carta Magna. Entonces, es 28. importante también, perdón, 28. 28, 28 28 escaños. personas, 28 escaños. Entonces, aquí hay una relación tremendamente importante, porque primero se configura una equidad de género, y por otro lado se le da una oportunidad, ¿no es cierto?, a los grupos originarios a que estén representados. ¿Esto implica, a tu juicio, Pablo, una mirada distinta para construir la Constitución? Totalmente, totalmente. Es ajustarnos un poco a las demandas de esta época en el globo terráqueo, digamos. O sea, no quiero izar ninguna bandera, digamos, política, pero ciertamente no sé, no seríamos el, el primer estado en incluir a la etnia originaria, a los pueblos originarios dentro de su sistema político. De hecho, estamos entrando al último. Los estados plurinacionales no son solo, por ejemplo, el famoso Nueva Zelanda con los maoríes, sino está también en Bolivia con un reconocimiento a una diversidad tremenda de pueblos originarios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la excelencia de acá? Yo, más allá de justificar qué segmento poblacional o cultural entra y cuál no entra, es entender un poco que esto no puede responder a la curva de distribución muestral, digamos, a la curva de la campana de Gauss, donde si estamos distribuidos igual entre mujeres y hombres, que esa sea la paridad, y si hay un 10%, un 10%. Encuentro que es una inclusión que, si bien puede ser arbitraria o puede parecerlo, responde a la intención de fundarnos de otra forma, construir una nueva identidad chilena que responda a un pasado que va más allá de la colonia, más allá de los criollos, más allá del advenimiento de España acá, entender un poco la relación que tiene nuestra presencia en estas tierras ancestral, ¿ya? Y esto tiene cosas prácticas, no es solo algo lindo en lo simbólico, sino que, por ejemplo, el cuidado y el manejo de los humedales en ciertas áreas mantiene la biodiversidad viva, y esos conocimientos los tienen más que claro, en, en el caso del sur al menos, son el pueblo mapuche, digamos, ¿ya? Que en el general y a través del mestizaje y en un rastreo genético, evidentemente el 80% de Chile puede ser esa, pero hoy hay muchos más pueblos originarios. Entonces yo creo que la justificación detrás de la inclusión, incluso yo diría que se queda corto, 28 callos, pero la idea está en que eh, esto, más que responder a una cuestión estadística de distribución, tiene que ver con incorporar esa visión forzosamente para construir un Chile cuyo Estado empieza a replantear la relación que tenemos con nuestro pueblo originario y con las etnias y la cosmovisión, que es distinta, ¿va? Sí. Tenemos gente que tiene una distinta cosmovisión, entonces tenemos que empezar a vivir con ellos no de una manera imperial, romana, donde
sujétense a nuestras leyes y a escondidas sigan creyendo lo que quieran, pero sino que efectivamente ser un Estado que logra integrar distintos espacios. Además, me gustaría, si me permite, Jaime, Ujú. complementar un poco lo que decía Raúl respecto a la pregunta anterior, que era, si bien no me acuerdo, lo que planteó Ronald, ¿no? Ujú. Ah, no, no, perdón, no, déjalo, yo cierro ahí, perdón, no me Ya, confundí, pero sí, muchas gracias sí, por eso. ya. Oye, Raúl, sí, perdona, tengo una inquietud también acá instalada que tiene que ver con la labor del Tribunal Constitucional, que es denominado de alguna manera la tercera cámara. Entonces, ¿qué pasa si en la Carta Constitucional o en una ley determinada el día de mañana con la nueva Constitución se aprueba algo que beneficie a las chilenas y a los chilenos y el Tribunal Constitucional aparece nuevamente su condición inapelable respecto a sus dictámenes, ¿no es cierto? Y echa por tierra aquella necesidad, aquel interés ciudadano. ya. ¿Debiera estar el Tribunal Constitucional en la nueva Carta Magna? Esa es la pregunta. A ver, lo primero, un poco para el sentido original que yo entendía la pregunta era, ¿el Tribunal Constitucional puede afectar el proceso constituyente? No. ¿Por qué? Porque se dicta una nueva constitución. Ya, ahora, Correcto. si tenemos la incapacidad de lograr que no haya Tribunal Constitucional, porque el control superior constitucional lo pueden hacer perfectamente los tribunales de justicia, perfectamente, como lo hacían, Uh -huh. sin necesidad de esta entidad que tiene un sesgo político muy, muy significativo y que un sesgo que dice relación no con la constitucionalidad, dice relación con el poder. A quien detenta el poder, los grupos, los conglomerados que detentan el poder, generan este enclave que determina que no haya control de constitucionalidad, sino que exista un resguardo del poder. Si cometemos el error de que efectivamente exista este tribunal constitucional en el próximo proceso, el control de constitucionalidad va a ser de lo que resulte de la constitución que logremos. Una constitución que es una hoja en blanco, entre comillas. Es una constitución que es una hoja en blanco, pero que no puede, por ejemplo, cambiar el carácter de república. O sea, nosotros no podríamos con esta hoja en blanco lograr una monarquía. No podría ser, no podría dejar de ser una república democrática. Es parte de los principios que deben estar establecidos. Y no puede sustraerse también del cumplimiento de los compromisos internacionales y los tratados internacionales de Chile. Y aquí voy a tomar con la pregunta anterior. Cuando hablamos del tema del pueblo originario, no solo hablamos de una reivindicación que es valorable desde el punto de vista ético, moral o histórico, sino que también obedece al cumplimiento de obligaciones internacionales de nuestro país. Entonces, ese reconocimiento tiene que ver con el contexto internacional en que se sitúa también el Estado de Chile. Entonces, es importante tener en claridad que la fórmula en la que logremos tener el control de constitucionalidad de la próxima constitución debe partir de los planteamientos que se hagan. Y ahí no hay que tenerle miedo a que exista una constitución mínima. Así probablemente lo que tenemos, el gran desbalance que tenemos, es que tenemos una constitución que aborda elementos que deben estar entregados a las leyes. Por ejemplo, el Banco Central. ¿Por qué el Banco Central tiene que estar en la constitución? ¿Por qué no puede estar en una ley? ¿Por qué las concesiones mineras tienen que estar establecidas en la constitución? ¿Por qué tienen que estar entregadas a leyes especiales con curvas especiales? Podemos tener una constitución mínima. Hablemos, por ejemplo, de la reglamentación del derecho a huelga o la negociación colectiva. Pueden ni siquiera estar mencionados en la Constitución. Pueden estar reconocidos como derechos sin adjetivos, sin reglamentación. Tenemos múltiples modelos constitucionales donde los derechos laborales, que son derechos que son autónomos, que parten no del Estado, que parten al margen del Estado, que tienen un reconocimiento constitucional mínimo y funcionan con elevadísimos tasas de afiliación, con elevadísimas tasas de cobertura, sin pervertir el sistema. No que tengamos miedo al tema de la fórmula que vamos a utilizar. Por ahí vi una pregunta, ¿por qué dos cámaras? ¿Por qué dos cámaras? Hasta desde el punto de vista presupuestario es un absurdo. ¿Por qué dos cámaras? ¿Por qué el proceso debe replicarse dos veces? Un absurdo.
¿Por qué el sesgo a la iniciativa legal? ¿Por qué el presidente en nuestro país es un semi-rey que dicta y que tiene atribuciones legislativas que los legisladores no tienen? Entonces, creo que en la próxima carta fundamental hay que buscar y no tener miedo a que sea una reglamentación mínima, porque la Constitución tiene la pretensión de estar inscrita en piedra, pero nosotros vemos que en nuestro ordenamiento jurídico hemos tenido múltiples constituciones, hemos tenido múltiples modificaciones. Entonces, esa pretensión de establecer y normar todo al futuro de forma perentoria y excluyente es una cosa que tenemos que abandonar. Las sociedades son dinámicas, tenemos un mundo dinámico, tenemos una cultura política suficiente y se ha dado muestras con creces de que esa cultura existe y no le tengamos miedo a poder legislar, a hablar todos los temas, a involucrar a todos los actores y representar los intereses de todos. Yo creo que ese es el llamado que tenemos que hacer en el proceso constituyente. Ahora, Pablo y Raúl, voy a expresar una pregunta que aparece de Elizabeth Barraza Cortés, desde Vallenara, ojo, de Vallenar. Y aquí es bueno aclarar, Raúl y Pablo, en el sentido de que no todo tiene que estar en la Carta Constitucional, que muchos de los elementos pueden estar en las leyes. Por ejemplo, y aquí les tiro la pregunta, el tema de la externalización o tercerización de los trabajos de la empresa minera, ¿deberían estar en las bases de la Constitución? Sí, perdón. Dale, Raúl, ¿no? Sí, no, mira, a ver, yo creo que eso va a ser uno de los problemas que vamos a tener en el proceso constituyente. ¿Ah? ¿Qué? Porque hay cosas que son muy, muy legítimas. El tema de la proscripción del trabajo del subcontrato, o por ejemplo la demanda territorial que pueda tener un pueblo originario, que son temas que son muy relevantes, pero que probablemente no digan relación con el marco genérico que determina la Constitución. Lo que tenemos que propiciar es que los principios constitucionales sean suficientes para generar un soporte de esas condiciones. Por ejemplo, establecer como concepto la dignidad del trabajo, o la igualdad frente a la misma actividad, o la igualdad de la remuneración frente a la misma actividad, o la no discriminación como principios. De ahí, ese principio de no discriminación se hace efectivo a través de el desarrollo que tiene el elemento constituyente. Para eso necesitamos leyes. La Constitución tiene que ser suficiente para generar el principio. Si el principio es la dignidad y la igualdad en el trabajo, no necesitamos que se diga expresamente que se prohíbe el subcontrato. ¿Por qué? Porque en definitiva una ley acorde con ese principio debe ser coherente y debe dictarse. La labor que nos toca después de la Constitución es titánica desde el punto de vista legislativo. Primero, vamos a tener que aprobar todas las leyes que están. Todas las leyes van a tener un control de constitucionalidad. La ley que no se ajusta a la nueva Constitución se entiende derogada. Y va a haber una labor de interpretación de los tribunales en el sentido de decir qué leyes son las que siguen vigentes y cuáles no. Y adicionalmente, al menos a lo que aspiramos, esta nueva Constitución, que puede ser genérica, que puede ser inespecífica en su contenido, va a tener que tener un desarrollo legal. Y ese desarrollo legal se va a traducir en normas específicas. Y ese desarrollo legal debiera tener una actitud distinta en los tribunales de justicia. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Es que el país cambie, que la cultura cambie. Quizás una pretensión muy grande para una constitución. Nosotros queremos un Chile distinto. No queremos que se siga replicando lo que está. Y en definitiva, es lo que debiera hacer y lo que debiera operar va en esa línea. Correcto. Pablo, ¿algo de agregar? Sí, muchas gracias. Es que a mí me gustaría complementar esto con el otro fenómeno. La subcontratación es uno de los temas de la, digamos, fragmentación de las unidades productivas en subunidades, donde alimentación la provee una empresa, ornato u otra, etcétera. Y eso, además de la subcontratación, trae el fenómeno de la externalización misma. Y yo no sé si deba tener, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Raúl. La Constitución establece el principio, la ley lo interpreta. Entonces la ley puede interpretar, y es más, después el juicio lo lleva a cabo, pero la subcontratación puede constituir discriminación laboral, porque ante una misma tarea hay distintas remuneraciones y distintos empleadores, o que el trabajador tiene dos jefes,
Y eso podría asegurarse con un principio de unilateralidad de la relación laboral en una constitución. Entonces, en cualquiera de esos casos, ahí hay problemas que la constitución sí puede salvaguardar, pero no en explícito, no cerrando el debate, sino estableciendo los principios. Pero además con la externalización misma, y esto es un peligro que conversamos en distintas escuelas sindicales que hemos tenido con Raúl y otros dirigentes, donde ha estado Ronald también y los compañeros de Coyahuasi, a los que le mando un saludo y un sentido pésame por la pérdida que tuvieron de su secretario, Jaime Tobar, todo para ti. Eh, la externalización también hay que ponerle un freno. ¿A qué me refiero? A que el giro productivo de una concesionaria minera no puede estar terminando, o sea, no puede terminar externalizando la producción misma, porque se establece un rentismo, donde yo soy dueño de la concesión minera y recibo pago, pero yo externalizo todos los procesos. Entonces ahí tenemos un titular de renta que el Estado permitiría si es que no le ponemos una traba a la externalización también. Hay legislaciones que sí le ponen una traba. Le ponen una traba con el término del giro central de la unidad. No se pueden externalizar procesos que son propios del giro central de la empresa o del giro central de la producción. Pero ciertamente en minería estamos empezando está pisando ya el área gris al respecto de eso. Eso quería comentar. Y además, ahora sí, quería complementar también otra cosa. ¿Cuál es el deber ahora? Más allá de discutir los principios en abstracto, el deber ahora es elegir delegados constitucionales que ojalá vengan de la organización social previamente y que no aparezcan ahora. Ya, que no aparezcan ahora y que no sean derivados de los partidos tradicionales, que no cambiaron nada, pero además que no vengan apareciendo ahora. O sea, confiemos más en quienes estuvieron ahí cuando nadie se organizaba. Y eso para mí es un baluarte. Y en segunda instancia, el otro desafío que tenemos, además de ser pragmático y pensar en lo electoral ahora porque estamos corto de plazo, es el contenido de la Constitución. ¿Qué temáticas sí debemos abordar para poder fiscalizar la gestión? Y eso es algo que debemos nutrir quizás en otra sesión de este mismo programa, pero ciertamente qué contenidos vamos a fiscalizar. Tienen que ser más que los tópicos en boga. No puede ser solo educación, salud, pensión, sino que estamos hablando de todos los contenidos, ¿me entiendes? Entonces, Sí. cuáles sí y cuáles no. Y eso es importante también que la base, la ciudadanía, la clase trabajadora, a mí me gustaba hablar, lo tenga más que claro para poder fiscalizar muy bien el debate constitucional y poder fiscalizar muy bien en qué terminó todo. Eso Eso que, en la sí, pragmática. sí, eso Pablo que estás diciendo es tremendamente importante porque al momento de escoger un representante constituyente, no solo la elección de ese representante, sino que la fiscalización tiene que ver con seguirlo todos los días es necesario, Así es. acosarlo para que cumpla el mandato popular que le ha encomendado esa comunidad. Si no, no tiene sentido nuestra participación. Por eso es que Así es. para mí el ciudadano activo es aquel que es capaz de empoderarse en todo este proceso, ¿no es cierto?, que va a continuar y que va a terminar seguramente en un año y medio más. Hay una cosa importante que tiene que ver con la capacitación. Y la pregunta para ambos. Si falta capacitación para ser verdaderos actores sociales, y se ha hablado mucho de que los representantes constituyentes deben tener una formación académica, constitucional, jurídica, legal. ¿Ustedes qué les parece aquello? ¿Me dejas Mira, partir, Raúl? como Porque quieras, como yo quieras. creo que tu cierre va a ser mejor, por eso va que pero personalmente y porque trabajamos con el mundo de los sindicatos, más que nada creemos que en primera instancia la tecnocracia es uno de los problemas culturales de la política chilena. Ya es una causa del momento que vivimos, no una solución. Eh, por lo mismo, la certificación sí es válida, pero no es suficiente. Ya, por eso yo remarco la dirigencia social, porque remarco una persona que con o sin herramientas le destinó el tiempo a poder ejercer colectivamente un interés y trabajar por un objetivo y cuando uno dedica tiempo, dedica parte de su vida en eso. Entonces es muy distinto eso que la tecnocracia misma, que en el fondo también hay un mito detrás de eso, que es que la ciencia es resolutiva y justamente ahora y sobre todo en temas sociales y políticos, nada es menos resolutivo que la ciencia social. O sea, no vamos a demostrar que un sistema subsidiario es mejor o peor que un sistema, no sé, pues de estado garante, pero en cualquier caso sí vamos a observar los problemas, vamos a proponer puntos de crisis en los que hay que prestar atención.
pero ciertamente la ciencia no es resolutiva tampoco, así que no hay que ser muy credencialista o tecnócrata con esto. Acá no son ingenieros comerciales y abogados los que tienen que ser el nuevo Chile. Y con esto me salto lo otro. Es más, esta Carta Magna debiera incluir procesos de renovación de la misma para que no sea necesario un estallido social cuando los problemas exploten para entrar a trabajarla, sino que debiera tener un periodo, no sé, de 20 o 40 años, en los cuales, mediante un plebiscito, se decía la profundidad de la revisión y, si es necesario, la revisión entera, entonces, y otro nuevo proceso. O sea, la Carta Magna tiene que considerar eso también, los activos, las personas, deben ser de cada estrato, segmento, debe constituir todo el espectro de personas que vivimos en Chile a nivel de interés social, ya de actor social, no de individuo. Sí. Pero sí, Yo ciertamente voy en contra de la tecnología. ya, le voy a ir pidiendo a ambos que vayamos un poco acotando los comentarios por estos minutos finales que nos quedan. Raúl, no sé si quieres complementar algo o te tiro la pregunta al tiro. Mira, solamente quiero decir para Elizabeth ¿Ya? que sí se pueden hacer listas de dirigentes sindicales. Lo que está en entredicho y lo que hay que tratar de despejar con quien tenga que interpretar la norma es si eh, deben cesar en sus funciones al momento de la inscripción, porque la norma habla de dirigentes gremiales. Y para lo de Pablo, yo creo que una garantía fundamental es alejarse de los técnicos y especialistas. Esto no lo podemos monopolizar los técnicos. Los académicos están al servicio del poder. Y la muestra más clara, si tú quieres, podemos ver cuántos prestigiosos intelectuales del mundo de la física, de la filosofía, escribieron al nazismo en su momento, y uno podría llenar baúles con los posgrados y postítulos que tienen los asesores del gobierno actual. Entonces, el académico no es garantía absolutamente de nada. Y el elemento más claro de la legitimidad, uno lo puede ver en cosas como el sistema del common law, el de los tribunales norteamericanos, donde los jurados son de ciudadanos de a pie, personas que se escogen al azar para resolver los problemas graves de la comunidad. Y esa condición nosotros la tenemos absolutamente ajena. ¿Ah? ¿Por qué no se hizo un sorteo de los constituyentes? ¿Por qué? Porque presumimos que los que tienen la credencial viven mejor y pueden hacernos vivir mejor. Y la realidad nos demuestra todo lo contrario. Entonces yo creo que hay que abandonar ese mito de que la credencial garantiza algo y que garantiza algo que lo menos frecuente, los acreditados, que es el sentido común. En definitiva, yo creo que tenemos que creer en el ciudadano de a pie, en los que están todos los días viviendo la realidad y que sufren la realidad en definitiva y que construyen los académicos. Creo que eso es una condición importante. Solamente quería comentar eso, Jaime. Sí. ¿Pablo? ¿No? Yo para ir cerrando solo quería retomar una cosa, la cultura política. Ese es el otro tema. Eh, Acá no está solo la credencial, ya, de saber de lo que estoy hablando, sino que si efectivamente eh, vengo trabajando ese tema al respecto o estoy aquí no sé, por intereses políticos o agendas más en esquina. Eso, perdón. Sí. Hay un concepto, Raúl y Pablo, que se ha ido acuñando, yo diría, desde el estallido social hacia adelante. Cada vez se escucha más. Y no todo el mundo lo tiene muy claro. Ojalá que ustedes sí. Cuando nosotros hablamos de la gobernanza, ¿a qué nos referimos? ¿Qué entienden ustedes por la gobernanza? Eh, yo creo que la gobernanza dice relación con la adecuada gestión del poder público, con el gobierno vinculado a determinados principios y a determinadas condiciones de garantía del objeto que se gobierna. La gobernanza tiene que ver con el buen servir y con el buen gobernar. Eh, yo siento que el concepto de gobernanza, que lo hemos escuchado hasta de la política nacional del litio y la gobernanza de los salares, lo hemos visto asociado a adjetivos que de repente son muy grandilocuentes, pero creo que si se centra en el punto específico de que el gobernar es un acto de servicio, y un acto de servicio y de garantía para para el Estado, para los agentes del Estado, para las personas que están involucradas, para los seres que viven en el Estado,
creo que en definitiva la gobernanza puede ser un concepto importante al momento de escribir y dar valor a lo que se nos viene. Quizás la constitución nuestra no debiera ser una constitución de gobierno, debería ser una constitución de gobernanza. Y quizá el reivindicar adecuadamente y los límites de un concepto como ese nos pueda servir para encarar este proceso. Siento la gobernanza, y aquí me voy a expandir un poco, creo que la gobernanza tiene que decir relación, por ejemplo, con condiciones como los recursos naturales, el buen gobierno de los recursos naturales, el rol de los recursos naturales y del medio ambiente en cuanto a la subsistencia no solo del Estado, sino que de la vida misma. Creo que hay una serie de conceptos que son genéricos e importantes que debieran plasmarse en el nuevo ordenamiento constitucional. Creo que si hablamos de gobernanza, en su buen sentido, quizás sea una buena forma de entender la próxima aproximación que tenemos que tener al ejercicio del poder en la Constitución. Por ahí veía a alguien que comentaba de un gobierno parlamentario. Puede ser una muy buena alternativa. Seguramente si tuviésemos un gobierno parlamentario, estos niveles de ilegitimidad que arrastran un plazo y que fuerzan situaciones de erupción social no se hubiesen permitido. Hubiese caído el gobierno hace mucho tiempo y probablemente estaríamos en otro contexto dentro del cauce institucional. Entonces creo que hay que, conceptos como este, hay que incorporarlos para tener una estructura flexible, no monárquica o no semi-monárquica de ejercicio del poder en forma unilateral. Eh, Eso básicamente, Pablo, Eso. por favor. Pablo. Sí, yo personalmente igual este es un tema que me gusta ampliar mucho, así que voy a tratar de ser expedito, pero ciertamente tiene que ver con la administración del orden social, ¿ya? Entonces, yo creo que este proceso y este escenario y esta oportunidad tienen mucho que ver con llevar a Chile a una nueva forma de gobernanza, con participación vinculante de sus comunidades, de sus organizaciones sociales, de los actores sociales. Y justamente como hablaba Raúl, de una división efectiva de los poderes, pero a la vez de una sinergia entre ellos. ¿Va? Porque el presidencialismo, ese examen monárquico que habla Raúl, tiene que ver con que el presidente designa a los miembros del Tribunal Constitucional cuando hay que cambiarlo, y ese Tribunal Constitucional tiene un poder sobre el ejercicio parlamentario, o sea, por el poder legislador. Entonces ahí ya está cohibiendo uno. Y nuevamente tiene capacidad de imponer decretos con fuerza de ley, y a la vez en el Poder Judicial designar o ser parte bueno, designar a lo de la Corte Suprema. Entonces tenemos eh, un régimen presidencialista, pero ojo, no nos equivoquemos. O sea, no es solo el sistema lo que va a cambiar, como vivamos en Chile y la gobernanza que tengamos, sino que tiene que ver con un cambio cultural donde nosotros también pensemos una sociedad con un sistema de trabajo que permita tener tiempo para esto, pero una sociedad donde la participación no sea solo una virtud, un premio, una ganancia, sino un deber, ¿va? Porque sistemas parlamentarios también puede ser muy morfoestáticos, como un profesor mío decía, que en el sentido que su dinámica interna lleva a que nada cambie, porque el parlamentarismo lamentablemente también puede conducir a eso. Entonces, cuando queremos que las cosas cambien y tenemos un sistema parlamentario donde puede llevarse a 10.000 votaciones y no cambiar nada, o la premura o la urgencia de cambiarlo se pase, eh, pueden ser un problema también. Entonces, tiene que ver mucho también con que nos hagamos responsables de administrar este nuevo orden social y no solo dejarle la carga a instituciones. Chile culturalmente es muy institucionalista, espera mucho de lo ajeno. Hay un clientelismo cívico, si se quisiera decir, donde yo espero que se me preste servicios de gobernanza, pero mi gobernanza, la autodeterminación de las comunidades está muy mermada por la cultura también, no solo por la legislación vigente. ¿Eh? Ese es el tema. Entonces, para autodeterminarse hay que gobernarse a uno mismo también, o sea, ser parte de activo y formado, informarse. No solo capacitación en lo técnico, sino voluntad de estar todos los días pendiente del tema que te convoca a arreglar. Correcto. Ya, yo voy a pasar 3 avisitos antes para que usted vaya preparando, como alguna vez se hacía el término canarchese, ¿se acuerda que habían unos curas que aparecían palabras al cierre? Bueno, una cosa así, para que se preparen. Voy a pasar los siguientes avisos, ¿ya? Vamos a hacer una segunda versión, muchachos, porque quedaron muchas preguntas y muchas inquietudes por medio. Vamos a sortear 4 libros. Aquí se los puede mostrar. Mujeres a contracorriente, la otra mitad de la historia, ¿no es cierto? De Clara Obligado. Es el primer libro. Luego El poder de los sueños de Luz Sepúlveda. Los calzoncillos de Carolina
Urala o Huachuraba, también de Luis Sepúlveda, y el que yo le había mostrado, ¿no es cierto?, Las huellas del futuro. ¿Ah? Vamos a obsequiar 4 libros, ¿ya? Y vamos a nuestros relatores los vamos a hacer participar. Solo dar un dato que me acaba de llegar por interno. Al año 73 teníamos un 38% de sindicalización. Hoy día, solo un 13%, y de ese 13%, más del 60% es del sector minero. Entonces, claramente necesitamos reivindicar el que, ¿no es cierto?, los ciudadanos y las ciudadanas puedan allegarse. La Junta de Vecinos no puede seguir siendo solo la entidad que te otorga el papelito de residencia. Tiene que haber algo más. O sea, la Junta de Vecinos es nuestra, es de cada uno de nosotros que convivimos en los barrios. Entonces, sin ánimo de marcarla en la cancha, yo diría que la reflexión final debiera ser cómo nos paramos en el ser, en el estar y en el hacer con lo que queda por delante, en este camino que nos queda por delante, ¿no es cierto?, que es el 11 de enero tener los constituyentes, el 11 de abril votar por ellos, hacer un seguimiento para que al cabo de 9 meses o 12 meses tengamos una nueva carta constitucional. Se las dejo tiradas. Ok. Bueno, quedó bien marcada la cancha. Me dio cierta tranquilidad sabiendo que también los relatores van a poder participar en el sorteo. Mire, yo creo que es muy importante en esto que rápidamente bajemos al tema del contenido. ¿Por qué tenemos que bajar el tema del contenido? Porque no basta con que sustituyamos una constitución porque la consideramos ilegítima. Tenemos que generar y propiciar un orden social nuevo en el cual la constitución debe ser una base y debe estar sobre la base de que existen consensos suficientes. Es importante que conozcamos qué es lo que viene, saber qué es lo que efectivamente va a pasar eh, con nuestros constituyentes. Creo que es importante que tengamos un punto de partida común más allá de las confianzas y que seamos capaces de explicitar el contenido específico de lo que queremos. Y en esa línea creo que es importante instancias como esta, tratar de acelerarlas al máximo y tratar de ser bastante eh, como efectivos en el sentido de tratar de establecer una condición específica o generar compromisos específicos respecto a instituciones que deben efectivamente operar. Este tema no se lo pueden tomar los técnicos, hay una secretaría técnica dentro del el esquema que se va a proponer de proceso constituyente, no puede ser monopólica, no puede dictar los contenidos, no puede marcar la pauta. Creo que es importante que, más allá del tema de la ingeniería electoral, que hay que ponerse a trabajar rápidamente, hay que ser capaces de uniformar contenido y uniformar posiciones que den cuenta de los intereses que están tras de esos contenidos. Creo que en ese contexto tenemos que ser capaces de conversar, tenemos que ser capaces de buscar consensos y tomar resoluciones rápidas. Esa es mi visión del tema. Gracias, Raúl. ¿Pablo? Yo voy a separar en el ahora y en el futuro. ¿Ya? Yo creo que para ahora voy a repetir, para reforzar. No solo hay que elegir delegados y hay que preocuparse por quiénes vamos a elegir y hay que tener claras las fechas, pero no solo hay que elegir delegados, hay que formarse sobre el contenido para fiscalizar. Una segunda idea es que tenemos que tener muy claro, y sobre todo nosotros quienes estamos trabajando por esto hace mucho tiempo, de que el trabajo debe estar y la huelga debe tener una condición explícita en la Constitución, una garantía, y el trabajo debe estar definido, o no definido, digamos, pero con un principio, debe estar mejor trabajado en la Constitución, debe estar, digamos, el derecho al trabajo a la vez que el trabajo digno y la no discriminación. Deben haber principios de inclusión también. Y última instancia, un llamado cultural, ¿ya? Esto de para ahora, hoy la participación o el tiempo que se usa para participar en organizaciones sociales puede ser un privilegio, ¿ya? Entonces mejor en realidad no juzgar, ¿va? Sino que empecemos a incluirnos solidariamente y cada quien de acuerdo a sus capacidades y cada quien de acuerdo a sus necesidades, como es la gran frase, ¿va? Pero en ese ejercicio de reconstruir un colectivo consciente vamos a poder desarrollar una cultura que participe efectivamente.
Y obviamente para el futuro, tener muy claro que hay que participar, o sea, que esta constitución debe dejar institucionalmente garantizada la participación vinculante de las organizaciones sociales y las comunidades. Debe dejar garantizado también el tiempo para que esto se desarrolle bien y no sea un esfuerzo. Entonces tenemos que tener un modelo de sociedad y un modelo de trabajo que permita tiempo de libre disposición, no de ocios. Y además, tenemos que entender que culturalmente necesitamos la participación efectiva de individuos. Ya, o sea, también no hay que superar el clientelismo político, la comodidad de que me sirvan. La autodeterminación es un ejercicio permanente que tiene una responsabilidad también. Sí, Eso, con eso cierro. sí. Bueno, tenemos que escoger claramente si vamos a privilegiar como la carta actual, ¿no es cierto? Esta entre cuatro paredes, entre gallo y medianoche, de que el desarrollo y el supuesto progreso esté por medio sobre la ciudadanía, sobre las personas. Debiera la próxima carta poner en primer lugar, ¿no es cierto?, primera persona, ojalá plural, ¿no es cierto?, a la ciudadana y los ciudadanos, que sean el centro de la atención, que reflejen justamente y sean más que, como decías tú, Pablo, ser clientes del Estado, que el Estado sea garante de nuestros derechos, no solo escoger entre una educación pública y privada, o entre una salud pública y privada, sino garantizar el acceso a la salud y a la educación pública y también el acceso digno de quienes trabajaron toda la vida a una previsión que les dé justamente para el último proceso de sus vidas una condición mínima. Muchachos, vamos a hacer una cosa casi transparente. Ya, el sorteo. ¿Por qué? Porque nuestro pick fue de 33. Por tanto, 33 personas hicieron un comentario o algo así. ¿Ya? Ustedes me van a decir un número del 1 al 33, Pablo. ¿Ya? Como los médicos, diga 33. Y yo voy a buscar rápidamente a quién corresponde el comentario. Y esa persona va a tener que después yo les voy a dar el correo. Nos tiene que escribir ese correo para que nos dé la dirección. No importa que sea de Arica o de Punta Arenas. Le vamos a enviar a su casa, a su domicilio el libro. Así que no se preocupe. No tiene que venir a buscarlo a Santiago. ¿Ya? Así que partamos contigo, Pablo. Del 1 al 33. El 17. 17, a ver, tengo José. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuál número me dijiste? 17. 16. 17. Si no me equivoco, el primer libro es para don Rubén Rubio. Don Rubén Rubio. Ese sería el libro número 1. ¿Ya? Soy ese amigo de Vamos. Pablo, ¿eh? No sé. Sí, No, pero yo. pero fue No, oye. Ya, Raúl, dale. El Dale 5, de el nuevo. 5, El 5. Don el 5. José. 3, 4. José Ruiz. Don Cristóbal Leal. Cristóbal Leal. ¿No es amigo suyo? Ya. Cristóbal Leal. Cristóbal Leal es el ganador del segundo libro. Vamos, Pablo, no, con el tercero. Número. El 23. Cánchale, vale. Bin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Don Mauricio Andrés B. Giufra. Mauricio, voy a repetir de nuevo. Andrés. Tiene una P en el paterno y es una Giufra. Giufra. Ese sería el tercero. Don Raúl, el cuarto. No quiero hacer majadero, pero también es amigo de Pablo. Oye, yo de verdad estoy diciendo los 13, números. El 13. El 13. Ya, veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jonathan Patricio Alfaro. Jonathan Patricio Alfaro. Ya, voy a repetir para que no haya ninguna duda. Ya.
se hacen acreedores de los libros don Rubén Rubio, don Cristóbal Leal, don Mauricio Andrés B. Giufra y don Jonathan Patricio Alfaro. Entonces vamos a escribir ahora comunicaciones@grupoimpulso.cl. Ustedes nos escriben y nos mandan la dirección para que nosotros le enviemos los libros. Comunicaciones@grupoimpulso.cl. ¿Les parece? Ya. Si alguien quiere hacer comentario de que ganó Yupi, etcétera, etcétera, lo puede hacer también. Aprovechamos de que nos comenten por él. Don Pablo Cárcamo. Sí, sí. Hace mucho frío, me imagino, en Punta Arenas, ¿no? Sí, pero acá tenemos, por Hace suerte, mucho frío en Punta Arenas, hace mucho tiempo y hay calefacción central. Yo lo veo con polera. Sí, ya. no, porque De veras que usted tiene el gas gratis, ¿o no? Algo así. No. Pero cuando trataron de subirle el impuesto, dejamos las cosas. No. No. Sí, oye, aquí ya hay reclamos ciudadanos, Pablo y Raúl. Usted tiene la culpa. Entonces Sergio Morales dice, Atacama sin libro. No, ese fue Atacama sin libro me pusieron acá. Atacama, pero vamos a hacer una segunda versión y vamos a regalar 4 libros más, así que no se preocupen, tienen que estar muy atentos. Hay al grupo, hay favoritismo, dice el sindicato TSMH. No hay favoritismo, esto fue al azar y ustedes pueden contar a las personas que se conectaron. No hay nada más transparente somos más transparentes que Sábado Gigante nosotros. Don Raúl, muchas gracias por la importante información, reflexión y debate hoy día. Le agradezco a ambos y al Grupo Impulso, por supuesto. Ya vamos a anunciar una segunda jornada. Nos quedaron temas y temazos sobre la mesa que tenemos que discutir. ¿Ya? Así que, de todas maneras, ahí están publicándose los nombres de los ganadores: Rubén Rubio, Cristóbal Leal, Mauricio Andrés y Jonathan Alfaro. Listo. Muchas gracias, Pablo, Raúl. Un abrazo, cuídense mucho. Y ya seguimos en esta tarea constituyente. Un gran abrazo. Gracias a Ronald Salceo y a Alejandro. Gracias, chao. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, un abrazo a Grupo Impulso, a Alejandro Sandoval, a Ronald Salceo también y a toda la gente de Arica a Punta Arenas que se conectó hoy día con la ciudadanía, con la constituyente. Muchas gracias, cuídense mucho. Chao. Gracias, chao, estén bien. Creo que no se cortó.